Vamos a poner el asiento que lo habíamos sacado, ya ahora ya está. Lo vamos a volver a atornillar así no anda dando vuelta. Después va a haber que sacarlo de vuelta para pintarlo y todo, pero capaz que se pueda trabajar ahí. Lo veremos, total tiene 2 tornillitos solo, así que es una pavada. Vamos a ver si podemos levantar esta chapa, que es la de que nos falta de la cabina, y nos falta esa puerta todavía para terminar acá. Así que vamos a ver, vamos a levantar esto. Vamos a ver con qué nos encontramos. Por lo que vi abajo está bastante podrido este pedazo, así que vamos a sacarlo todo, cortar todo y va a haber que hacer algunos refuerzos seguramente. Así que bueno, vamos viéndolo todo junto a ver qué sale. Mira cómo todo abajo, hay que sacar todo un poco podridito. Oh, está re difícil para sacar la chapa de arriba, ¿eh? Bueno, sacamos todo el piso podrido, todavía nos falta sacar acá, ¿eh? Y levantamos todo. Acá estaban las baterías. Del otro lado nosotros vamos a poner el generador acá. Vamos a desarmar, le vamos a sacar toda la estructura que tiene el generador ahí afuera y lo vamos a montar con un soporte bien, con los mismos tacos que tiene de motorcito, todo. Así que lo vamos a mandar ahí, vamos a ver cómo podemos sacar el escape para afuera, o teníamos ganas de sacarlo para arriba. Pero bueno, eso lo vamos viendo. Acá saqué todo, vamos a limpiar todo eso, vamos a cortar un poquito más si vemos el caño que tiene acá, el perfil. Limpiamos todo, pintamos, vamos a poner la chapa y vamos a seguir por acá, así ponemos el generador todo y lo sacamos de que lo tengo en el medio. Creo que eso no va a ser el mismo video, pero bueno, vamos a ver. Por ahora vamos a limpiar todo esto, a poner todo esto como corresponde. Sacamos un poco más el piso. Miren, allá está el lugar de la batería, el original como traían los colectivos. Así que vamos a tratar de arreglarlo. Va a limpiarlo, pintarlo. Está bueno, todo de hierro ángulo. Está bueno, así que lo vamos a limpiar y pintar. Y las baterías las vamos a pasar ahí. Es el soportito que tenía acá. Estaban acá. Me falta sacar este pedacito que ya, bueno, falta cortar ahí. Levanto esto, limpiamos todo, pasamos la moladora, pintamos y vamos a ver si podemos rescatar un poco estas chapas que son gruesas y son bastante reforzaditas. A ver que lijarla bien del otro. Bueno, vamos a sacar todas las chapas que están podridas acá.
Vamos a ver si hacemos como ahí. Porque vamos a meter el generador acá. Para, ahí la gente no ve que es la otra parte de la escalera. Ahí va. No vamos a hacer escalera. Acá tiene la tapita del otro lado ya. Vamos a ver si le hacemos toda la chapa nueva. Y el generador lo vamos a desarmar. Él señala para todos lados como si ustedes tuvieran acceso a ver todo. Pero bueno, dale, yo voy a hacer el intento de seguirlos. Ya vieron un montón de videos. El generador está El por generador allá. está allá al fondo. La idea es, bueno, cortar estas chapas que están acá. Lo que usamos de acá para acá. Todas esas podridas. Sí, no hay pedazos que sirven, pedazos que no, pero así ya vamos sacando lo que no sirve, vamos tirando, sacamos el generador del medio, ya lo dejamos puesto donde va, así vamos haciendo un poco de lugar. Igual yo quiero mostrar, porque con esta sensación que me encontré hoy cuando vine después de un tiempo, o de una semana básicamente, yo puedo venir los fines de semana, me encontré con eso. Quedó re bien. ¿El asiento? Estaba el asiento puesto, o sea, todos esos cambios que habíamos hecho ahí, Hernán. Por favor, producción, ponga una foto anterior. Pero quedó re bien, está todo pintadito. Hay que hacerle arreglitos, pero cambió un montonazo ya toda esa parte. Así que muy bien, Hernán. Soniditos de aplauso. Bueno, a ver, Hernán, Bueno, ¿qué estuviste haciendo? ¿se me escucha? No sabría decirte, pero esperamos que sí. ¡Hola! ¿Cómo va? Bueno, estuve cortando acá con el cortafierro. No te vemos. ¿Acá no? No, a vos. Ah, no importa, Bien. ¿me ven las manitos? Sí. Soy como el documental ese de las manitos. Saqué esta chapa, tiene como 4 o 5 chapas una arriba a la otra. Vamos a empezar a sacar. Uy. ¿Con remache? ¿Con remache? No, está punteado. Como verán, barbijo y lente pudimos hacer que se ponga. Guante Se salió otro pedazo. está más difícil. Mirá ahí atrás como tiene superpuestas varias capas. ¿Está filmando? Sí, estoy filmando. Chau, el peso, muchachos. Ah, pero acá por el escalón. Capaz que por eso. He sacado. La goma. Ojo, Hernán, que está medio... no sirve nada de eso. No. Hay que hacer todo de cero. Sí. Cortalo con la moladora y ya. ¿Eh? Cortalo con la moladora y ya. ¿Por qué va a perder el tiempo? Sacándole la goma. Bueno, sacar la Tengo que goma. sacar la goma para saber dónde tengo que cortarse. En la punta, Hernán, tenés cortada. Mirá, tiene la gomita que decía Marcelo acá atrás. En el pasarruedas. ¿Cuánto peso que le estamos sacando a este colectivo? Sobre todo en tierra. Sí. Ojo en las manos, ¿no? Decí que tenés el carnet de vacunación completo. Le saqué como más de 6 kilos acá y todavía no terminé. Se lo comió todo. Bueno, Chicos, no hagan esto en sus casas. no. Bueno, ahí sacamos todas las chapas que estábamos mostrando antes desde arriba. Básicamente hicimos como en el otro lado. Así que ahora mira, ya había empezado a pasarle acá un poco el flap. Vamos a pasarle el flap a todo, como hicimos del otro lado.
y lo vamos a pintar y después vamos a ponerle la chapa. Sería el procedimiento básicamente el mismo, sin escalón nada más. A pintar ahora todo esto que Hernán lijó un poco, ahí que viene sacando. Vamos a darle ahí. Todo esto acá, todo lo que sacó de allá. Sigue sin darme bola para pasarla de abajo, pero bueno, la vida es así, difícil. Así que bueno, ahora cuando termine, vamos a empezar a pintar todo. Y ya estamos ganando más camino que la cabina. Me encanta la manera profesional que tiene de cortar las cosas. Hernán fue al jardín mucho tiempo. Bueno, seguimos. A meterle onda. Hidrolavador una vez que esté todo. Bueno, cambié. Se ofreció y dije bueno. Me cagó. Se aprovechó. Ahora ya no se saca el barbijo para nada. Ah, tengo el barbijo puesto. Igual una aclaración importante. Todo esto que nosotros estamos haciendo va a quedar todo después tapado. Pero bueno, tiene que llevar convertidor y antióxido para que no pase lo que pasó ahora, lo que tenía ahora. ¿O no, Hernán? Explícale mejor vos que sabés. Sí, para que dure más. Para que no se pique de vuelta. Igual todavía después de todo eso, cuando tengo todas las chapas hay que sellar todo. Con el prote, con masilla, hay que sellar bastante, todavía falta. Y esto es lo primero. Pero bueno, si vamos a vivir acá, que va a ser nuestra próxima casa, tiene que estar bien. Para que no entre frío. ¿O no? Sí, es como los cimientos de la casa básicamente. Si no tenemos bien esto, todo lo que gastemos encima no sirve. Bueno, contanos qué estás haciendo. Sí, me olvidé, estoy emocionado y empecé a hacer. Está TR. Empecé a cortar la... Estoy cortando la chapa de afuera para hacer una puerta para la batería. Estoy emocionado, corto. Si querés ir de afuera, capaz que sea. Ahí voy a ir de afuera. Acá estuvimos pintando todo esto. Ay, que no adivinan qué encontramos ahí. Mugre. Pero toneladas.
Bueno, ahí estoy cortando, no puse a firmar porque me olvidé. Corté esa chapita, que era una de las que habíamos sacado acá del piso. Vamos a ponerlo así tapamos un poco el sol. Me falta cortar más o menos donde están esos agujeros así hasta ahí. Y bueno, Ceci está pintando ahí. Lo vamos a poner ahí. Hay que hacer unas chanfles ahí. Así que bueno, sigo cortándolo y después se los muestro. ¿Estamos? Sí, estamos grabando, estamos en vivo. Ya la cortamos, la medimos, la presentamos, ya está. Ahí tiene la formita Sí. casi. Así. Sí, porque la damos por un poquito, pero lleva otra chapa que la tapa, así que no hay problema. Pasa nada. Bueno, ahora le vamos a pasar todo el flap a esto, así lo pintamos, lo dejamos para abajo. Y estamos viendo si esta la vamos a remachar o la vamos a soldar. No estamos pensando eso. Vamos a ver. Vamos a ver qué surge. Improvisar. Volver a la antigua. Pero ya lo tenemos. Hace como una hora que estamos viendo. Ya no queda lija, ni dedos, ni gana. Bueno. Ahora después que lo pintamos se lo mostramos. Bueno. Ahí está el Hernán pintándolo. Nancio. Estamos pintando la parte de abajo. Así lo podemos poner. Bueno, casi lista la chapa. Bueno, ahí lo estamos presentando, ya está pintado del otro lado. Están buscando remache de agujereadora. Terminamos el piso, nos falta ahí hacerle el dobladé, va a hacerle una chapita ahí que va para que levante toda la vuelta. Ahí está un poquito hundidito, ahora no se nota, pero hay que ponerle una chapita también ahí para levantarlo. Me falta ponerle más remache. Bueno, eso que yo había dejado más levantado porque no sabía dónde iba a quedar este piso. Lo del escalón hay que cortarlo un poquito. Sí. Así que bueno, quedó así, la verdad que... Bueno, pintamos también un poco ahí la puerta, lo que quedaba, falta terminar arriba. Ahí le dimos otra mano de pintura a todo eso. Y pintamos todo ahí abajo. No puedo pasar, pero bueno, lijamos y pintamos todo ahí abajo. Dejamos todo preparado, el cajón ahí que ya se lo mostré antes. Bueno, acá hicimos el agujero para la batería. Y ahora le vamos a poner algo. Así que bueno, esto va a ser todo por este videito. Espero que les haya gustado. Si les gustó y nos quieren seguir, suscríbanse, que nos ayuda un montonazo. Sí, tenemos ahí. Así que bueno, próximo video. Batería, hacemos todo el soporte de la batería. Está todo armado. Tengo que hacer la puerta, ponerle el anclaje para la batería y ponemos el piso acá. Que vamos a usar el otro chapón que me quedó, que tiene todos los bordes feos y todo eso, pero bueno, ahí lo cortamos todo y usamos toda la parte buena, nos sirvió.
Así que bueno, vamos a hacer esto, así ya vamos sacando chapa acá del medio. Y seguimos, Limpiando un poco. sí, vamos sacando cosas, así que bueno. Todo esto además está decir que es la parte de abajo. Este no va a ser el piso del colectivo. Sí, esto no. no va a ser el color. Estos son los cimientos, y lo estamos haciendo todo tipo rastering o mecano, no sé. La idea es que si se rompe algo, se pudre algo, se puede ir cambiando. Cuando le pongamos la madera arriba, con el aislante y todo, también van a hacer cortes igual que eso. Así que si se rompe algo, lo que haya que cambiar, se levanta el pedazo de madera, el piso que lleve arriba, el revestimiento, los aislantes, todo. Y que se pueda ir trabajando por segmento. Esa es la idea. Así que para No que sé si vas a poder igual, porque ahí va a estar la mesa. todo se Hay que puede. levantar todo. Todo se puede. Spoiler de plano. Sí, todo se puede, todo se puede. Así que bueno, va cambiando de a poquito, va cambiando. Ahora está todo sucio ahí arriba, pero bueno, después lo vamos a limpiar y... Ya está la cabina está lista. Faltaría pintar la puerta nomás, Sí. Falta pintar esa puerta porque esa puerta ya está el pintada. El techo limpiarlo y pintarlo. Y bueno, seguimos para atrás. Esto ya el piso que sacamos es parte de la cosa. Ahí abajo vamos a hacer todo bodega. Todo hasta la rueda. Por ahí está la rueda y atrás también todo bodega. Y vamos a ver si podemos aprovechar entre medio del cardan acá para poner tanques de agua y todo eso. Eso después, bueno, más adelante. Ya zafamos que teníamos el soporte de la batería, estaba el original. Así que lo vamos a usar. Para ver si podemos meter las dos baterías. Un video completo de limpieza, ¿no? Sí, el tanque. No saben lo que es el tanque de gasoil. Eso va a haber que llevarlo a limpiarse. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, suscríbanse, acuérdense de suscribirse. Porfa, Sí, nos ayuda. nos ayuda un montón. Hasta luego.